vez en este año, el seminario del departamento no va a estar a cargo de un investigador, sino de una alumna. Y eso lo tenemos que agradecerlo porque nos rejuvenece a todos. ¿Eh? Bueno, María de Jesús González Guadarrama estudió en la Facultad de Física y hizo la maestría en Ciencias del Mar y Limnología. El tema de su tesis de maestría fue metales en sedimentos del lago de Chapala, ¿cierto? Sí. Actualmente realiza el doctorado en el Laboratorio de Química Analítica Ambiental bajo la dirección de la doctora María Aurora. Asegura que le gusta la química aplicada al ambiente. Bueno, y siendo esta la principal razón para querer realizar el proyecto en esta área, además de poder aprovechar el conocimiento de todas las personas que laboran. Recordemos que este laboratorio es un espacio maravilloso donde hay especialistas para realizar cada una de las medidas necesarias con la precisión. Y los jóvenes aprenden muchísimo en un ambiente de trabajo de grupo como el que... El tema que nos presentará, aquí lo tienen, versa sobre sustancias químicas acuáticas, metales pesados, que es de gran interés para la química del agua. Bienvenida, mi niña, rejuvenécenos con tus ideas. Muchas gracias por estar aquí, por la presentación. Bueno, como ya mencionó, lo que les voy a presentar es acerca de las sustancias químicas acuáticas, los metales pesados. Bueno, ya me hizo favor de presentarles. Este trabajo ha sido antecedido por la doctora Nienta, por la QFB, ya se me fue el nombre, por dos estudiantes, son Marta Díaz y Jonathan Hernández. Entonces aquí también voy a dar un poco de lo que ellos han hecho. Como parte importante que sustenta este trabajo, justamente el estudio del transporte de las sustancias. Cuando nosotros tenemos sistemas acuáticos, va a haber infinidad de interacciones. A diferencia de lo que podemos tener en suelos, aquí vamos a tener este componente adicional, que es el agua. Y el agua, pues como nosotros sabemos, es el disolvente universal. Entonces, dentro de los sistemas acuáticos, tenemos que tener infinidad de interacciones, viendo que los compuestos orgánicos y metálicos no se van a quedar fijos en el lugar, ya que pueden entrar en la columna de agua y estos pueden ser absorbidos por el fitoplancton, por el macro, por las macrófitas, que también van a ser consumidos por organismos, pues el nécton, o bien por el zooplancton, se va a dar toda la cadena fósica, y entonces parte de ellos va a poderse utilizar por organismos, en este caso estamos estudiando nosotros, se van a tomar a las especies que están, pero también van a poder llegar al sedimento. Y entonces, en función de las condiciones más adelante, tenemos que ver si los compuestos van a ser tóxicos o van a estar más disponibles, o qué tal va a ser su actividad dentro del sistema, para ver cómo puede afectar en realidad al ambiente. Como parte medular, pues les diré que son las sustancias únicas. Las sustancias únicas es la materia orgánica, que es producto de degradación, pero también de polimerización de compuestos de residuos orgánicos y de microorganismos. Como moléculas importantes que van a dar origen a las sustancias únicas, encontramos a las proteínas, a la celulosa y a las licinas. Entonces, pues las proteínas están compuestas por las unidades monoméricas llamadas aminoácidos. La celulosa está compuesta por la mezcla de fructosa y fructosa. Los monómeros se van creando. Entonces, al hacer estas estructuras, van a hacer que las sustancias químicas no tengan una fórmula
molecular exclusiva, sino que son diferentes dependiendo de lo que lo esté formando. También la lisina, a partir de la ruptura, es un compuesto estructural, pues también esta es la lisina completa, pues cuando se fragmenta va a poder interactuar, como lo mencionaba, con aminoácidos o bien con los compuestos de azúcares, pues nos van a formar a estos compuestos. Estos se ha estimado, se ha caracterizado que la estructura de las sustancias únicas va a tener un grupo de azúcar, va a tener un grupo ftalato, va a tener fenoles, que son compuestos que permiten la interacción con metales. De aquí que radica mucho la importancia del estudio, porque va a formar complejos. Estas sustancias únicas, bueno, generalmente estamos acostumbrados a hablar de las sustancias únicas de suelo. En este caso estamos hablando de la columna de agua. Un poco adelante les explicaré cómo se hace la extracción de ellas, ya que es un tanto diferente. En las de suelos, básicamente se utiliza la disolución, precipitación alcalino-ácida y pequeñas filtraciones para poder separarlos. Aquí, aparte de acidificar y basificar, se usan columnas de intercambio. Pero dentro de las sustancias únicas tenemos a tres subcompuestos, que son los ácidos fúlgicos, los ácidos húmicos y las úmicas. Los ácidos fúlgicos son los que tienen menor peso molecular, generalmente no rebasan los 100 kilodaltones. Estos tienen una mayor abundancia de heteroátomos, el nitrógeno, en algunos llegan a tener azufre. Los ácidos úmicos tienen un mayor peso molecular, también sus colores ya son más oscuros. Los ácidos fúlgicos son solubles en medios alcalinos y medios ácidos. Los ácidos úmicos son solubles en medios alcalinos, no así en medios ácidos. Digamos que es el intermedio entre los ácidos fúlgicos y las úminas. Las úminas son los compuestos que son insolubles, o sea, ni medio alcalino ni medio ácido, y sus colores son negros. Estos generalmente los asociamos más a los suelos y se utiliza mucho para la composta. Estas sustancias únicas han tenido aplicaciones que se les han ido dando, son las que les han ido encontrando, encontramos aplicaciones ambientales, como una de las que vamos a presentar aquí, es la formación de complejos con metales. En medicina también los están probando con actividad bacterial, viral y también como antiinflamatorio. Y pues en agricultura principalmente como un abono, eso es lo que conocemos ahora como todo orgánico. También se utiliza este tipo de abono en los cultivos. Entonces, en el laboratorio, obviamente se ha trabajado con estas sustancias y se hizo la extracción de las sustancias únicas en Xochimilco. Para esto, primero se prepara la resina para la columna que se llama SAP8. Esta tiene preparación con activos como son acetonicilo, ácidos y bases para dejarla óptima para que pueda captar las sustancias que nosotros queremos. Tenemos que después se recolectan de 20, 30 o hasta 50 litros dependiendo de la cantidad de sustancia que esté suspendida. Después se tiene que estar por tamaño de poro de 0.45 micras. Aquí pues estamos quitando material particulado, entonces nos estamos quedando solamente disuelto. Después el pH se reduce, como les decía, son solubles e insolubles, tenemos que ir modificando el pH para quedarnos en la fracción que nosotros queremos.
Después es pasada se pasa la muestra por la columna para después diluir la muestra con el hidróxido de sodio en el medio alcalino, entonces ya poder tener el precipitado. Entonces se termina de limpiar la muestra, y aquí la imagen, y después se filtra por una técnica que es ultrafiltración para que solo se quede el tamaño de partícula que nosotros queremos, para finalmente ser caracterizadas las muestras. Las sustancias únicas utilizan varias técnicas analíticas, entre las que encontramos el infrarrojo. Es una técnica muy utilizada porque sirve como huella digital para cada uno de los compuestos orgánicos que están en su estructura. Entonces se puede corroborar si es un compuesto de esta índole o no. Acompañado a ella podemos utilizar la resonancia magnética nuclear. En este caso pongo la de carbono 13, aunque también se puede utilizar la de protón. Este tipo de técnicas pues permiten ver el ambiente electrónico y nuclear de cada uno de los átomos que lo componen, y como ya mencionaba, el infrarrojo va a permitir ver qué grupos funcionales tenemos en la estructura, pero también va a permitir proponer las diferentes estructuras que se tienen. A esto le podemos aumentar el electrodo de ion selectivo, la voltamperometría, pero también para caracterizar el tipo de complejo que se está formando, ya que veríamos el enlace hacia los metales con los que puede interactuar. Es decir, podríamos ver la diferencia entre un compuesto puro y una vez que forma el complejo. Y aquí les pongo el ejemplo del infrarrojo de las sustancias únicas. En esta zona corresponde a todo lo de los grupos OH, que puede ser del agua o ácidos carboxílicos. Y en esta parte de aquí son bandas que corresponden a la formación de aldehídos y cetonas, es decir, carbonos de un grupo carbonilo, y también allí se puede corroborar si se está enlazando por esa zona o por ese grupo hacia los diferentes metales para complejos. Y ya hasta aquí he dicho complejo, pero entonces vamos a ver qué es un complejo. Entonces, los complejos son compuestos formados entre metales y ligandos orgánicos o inorgánicos, que pueden estar unidos mediante enlaces covalentes, iónicos, fuentes de hidrógeno, o simplemente por interacciones electrostáticas. Para nosotros formar los complejos, este tipo de interacciones pueden ser a través de átomos de carbono, de nitrógeno, pero tenemos a complejos muy comunes que nosotros tenemos a diario. En este caso les pongo a unas proteínas, que es la clorofila y la hemoglobina. Estos compuestos que van a unir se llaman ligandos, y dependiendo de la cantidad de espacios los que pueden interactuar con el tipo de elemento, pueden ser monodentados, pues en este caso que es un amín unido solamente por lugar al cobalto. Sin embargo, aquí el hierro lo tenemos unido hacia diferentes puntos de la misma molécula. A estas moléculas se les llaman polidentadas, o bien que son agentes quelantes, porque pueden formar más de un enlace compuesto y son más estables. Entonces, estos compuestos complejos, pues su formación va a depender tanto del compuesto orgánico que lo dé como del compuesto inorgánico. Entonces, tenemos algo que es la reactividad, que va a depender del elemento. Aquí yo me voy a enfocar un poquito a los elementos de transición, que son a los primeros que encontramos en la tabla periódica. Bueno, y están también pues, algunos alcálicos tercos, pero los que más me interesan es por la abundancia
Estos son un poquito más abundantes en la corteza, mientras que los de transición son tan abundantes, sí se pueden considerar ya más como elementos tóxicos. Entran en algo que se llama serie de Irving-Williams. Esta serie establece la relación de cómo van reaccionando cada uno de los metales hacia diferentes ligandos. Entonces, de ellos se encuentra que el cobre, sin importar qué ligando sea, es el elemento más reactivo de ellos. Y el menos reactivo es el manganeso. Como ustedes pueden ver también, en el caso de compuestos orgánicos, estos elementos alcalino-terros no tienen más reactividad que los de transición. Y entonces, aquí viene otra parte muy importante, ya que les menciono a los elementos de transición, pues es importante que cuando nosotros estudiamos estos elementos, vemos algo que es un término común, que a veces escuchamos, pero quiero que quede claro, la especiación, que son las formas físicas en las que puede estar presente un elemento físico. Aquí pongo el ejemplo del arsénico. Nosotros no decimos, sí, tenemos arsénico, pero muchas veces no sabemos en qué forma tenemos ese arsénico. O decimos que tenemos manganeso, hierro, pero va a depender de las condiciones físico-químicas del sistema, lo que nos permita a nosotros identificar realmente bajo qué especie está. Entonces, nosotros tenemos que identificar la especie porque incluso depende de ello la toxicidad que pueda tener y la interacción e importancia que tenga para los organismos. Entonces, a un mayor pH, por ejemplo, para el arsénico, vemos que lo podemos encontrar como oxianiones. Y cuando tenemos potenciales redox más bajos, pues entonces es más fácil encontrarlo como arsénico 3. Y toda esta variación no nada más es para este elemento. De manera general, lo encontramos en todos los elementos de transición, post-transición, también en algunos no metales. Y para estudiarlos, pues nosotros nos basamos en cosas muy importantes o constantes, una de ellas que es la constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio que permite ver la relación de un sistema dado de la concentración del complejo que se está formando con respecto del metal libre al equilibrio y de la concentración del ligando al equilibrio. Para efectos de este trabajo, se considera realmente cuando pues algo experimental, hay que limitar algunas cosas. Entonces, el metal lo agregamos en exceso, de garantizar que la concentración del ligando pues al equilibrio va a ser casi cero, o un alfa que podemos determinar mediante ecuaciones cuando ya están determinadas las constantes de equilibrio. Estas constantes de equilibrio pues se van a ver afectadas por la temperatura, la presión, el pH, el potencial redox, la concentración de los reactivos y además los equilibrios condicionales o también llamados parásitos. La temperatura, pues, si nosotros estamos aumentando la temperatura, estaríamos aumentando la energía, podríamos aumentar la capacidad de reflejación, aunque dependiendo del elemento también la podríamos disminuir para no afectar tanto la forma del complejo. La presión, que incrementa la relación que existe entre los reactivos, el pH y el potencial redox, que van a determinar qué especie es la que va a interactuar en el sistema. La concentración de los compuestos, generalmente cuando hay una mayor concentración de reactivos, tiende a aumentar la concentración de productos. Y los equilibrios condicionales. Estos equilibrios condicionales están relacionados también con la especiación, ya que un mismo elemento, al estar en un sistema abierto, no va a interactuar solo con una sustancia. Entonces, va a tener varios equilibrios y al entrar en ellos, la concentración final pues va a estar en función de todos los complejos que pudo haber formado. Entonces, si hablamos de un sistema acuático,
No nada más voy a decir va a interactuar con la sustancia química, puesto que también tenemos aniones inorgánicos o incluso cationes, porque nuestros metales pueden formar complejos que queden finalmente cargados negativamente. Y de hecho hay algunos estudios que reportan que con las sustancias químicas puede tener este tipo de cuestiones aniones tanto interactuar. Otro factor importante que se tiene que determinar pues es la cinética, es decir, cómo se va a llevar a cabo esta reacción, en qué tiempo. Para esto se determinan los tiempos de equilibrio. Estos tiempos de equilibrio precisamente se agregan concentraciones conocidas y se va midiendo el tiempo hasta que se encuentra que la concentración ya no varía. Esto es, fuimos agregando disoluciones, pero una vez que alcanzan el equilibrio, podrá haber sí pequeñas variaciones, pero básicamente llegan a una constante, así como lo podríamos ver aquí. Y entonces podríamos decir, midiendo cada 15 minutos, se alcanza el equilibrio porque ya no hay fluctuaciones en este ejemplo específico. Otra cosa muy importante que se estudia es la capacidad de compensación, que generalmente es la cantidad de miligramos del metal que se está adicionando. A veces también esto se mide en moles, con respecto al ligante que reacciona. Es una manera también muy sencilla de ver, no nos indica tanto como la constante de equilibrio, que allí sí entran todas las variables, pero sí nos dice si tenemos 100 miligramos de sustancias químicas, cuántos miligramos de hierro me puede complejar. En el laboratorio se están trabajando muestras de 3 pares, que son el río Sorocaba, el Panzaú y del lago Chiquico. Los dos primeros son ríos que se encuentran en Brasil, el estado de Sao Paulo, y el lago de Xochimilco, que lo tenemos aquí en la Ciudad de México. En ellas se aislaron por el método que presentí en el inicio, y pues ya que se tiene la muestra aislada, entonces se empezó a formar complejos para estudiarlos, y entonces tenemos esta metodología que estamos llevando a cabo. Se colocan en su solución las sustancias químicas que ya están solidificadas y previamente aisladas, y se le agrega una disolución. Aquí les tengo el ejemplo con cobre, y después de 20 minutos de reacción, precisamente cambia la coloración. Allí ya podemos, esto fue in situ, en cuanto se agregaron los reactivos. Aquí estamos controlando también el pH, estamos manejando pH de 4.5 y 9, son los pH en las que se encuentran sistemas acuáticos naturales. Y entonces, ya que pasó el tiempo de reacción, se está dejando que reaccione por 1 hora para garantizar que realmente ya el tiempo de ciclo pasó. Entonces, bajo la técnica de ultrafiltración, esta técnica es pues muy bonita para poder aislar los compuestos, ya que el tamaño de partícula restringe muchísimo para solo aislar el compuesto que nosotros queremos estudiar. Entonces, incluso el tamaño del poro permite que los compuestos inorgánicos formados salgan de la matriz, no se queden in situ. Entonces, incluso hasta ahorrar un poco el trabajo para no tener que meterme tan adicional. Sin embargo, esta matriz, una vez que es filtrada, pues se mide la concentración con el método de absorción atómica, y aquí les pongo, no se alcanza a apreciar muy bien, pero ahí está formado entre las sustancias químicas y el cobre. De hecho, es en esta partecita, y se alcanzan a ver un es el cambio de color verde, que generalmente tiene puntos de cobre que son azules y verdes. Y entonces, al medir la concentración del cobre que queda en la matriz, pues nosotros sabríamos
finalmente cuánto pusimos a nuestra matriz de reacción, y entonces podemos determinar por diferencia cuánto es la cantidad de cobre que está reaccionando. Una ventaja adicional para este tipo de reacciones es que se considera que la concentración en moles del cobre que reacciona es lo que corresponde a la concentración del complejo formado. Entonces aquí les pongo que queda el complejo en pH 9 y a pH 6. pH 9 son solubles, pero a pH 6 nos dan con precipitado en verde. Y esto pues también está relacionado con las características de las sustancias únicas. Yo les mencionaba algo de que precipitan o están solubles de pH. Y entonces incluso han hecho un estudio en el que las sustancias únicas a pH alcalino terminan formando compuestos globulares y a pH ácidos son lineales. Entonces eso también podría favorecer la formación de complejos. Les presento un poco de los resultados que hemos obtenido hasta el momento. Y pues el porcentaje de complejación, es decir, a partir de lo que se adicionó de cobre y lo que reaccionó a un pH de 9, el porcentaje pues está cercano al 40%. Mientras que si ustedes pueden ver a un pH de 6, tenemos casi el 100% de la formación del complejo. Entonces aquí es muy observable cómo sí aumentó la reactividad conforme disminuyó el pH. Y entonces, aquí tal cual, con el logaritmo de las constantes de equilibrio y el pH, se puede ver la tendencia que tienen. A mayor pH por constante de equilibrio. Y además, entre ellas, se puede decir que las sustancias únicas de la región de Sorocaba tienen a pH más bajos valores un poquito mayores, aunque realmente si nos vamos a la estadística, yo creo que haciendo una prueba T nos diría que son estadísticamente iguales. Y entonces, como conclusiones preliminares, de la constante de composición se incrementa con disminuye el pH, son inversamente proporcionales, que las sustancias únicas acuáticas tienen valores muy parecidos en los porcentajes de complejación de cobre y que no importa tanto el origen que ellas tienen, y que los complejos formados varían las propiedades de solubilidad y las modificaciones, modificando las interacciones que pueden tener con los organismos dependiendo del pH, porque incluso, ¿no?, como les decía, si a un pH ácido precipitan, pueden hacer que los cristales o los complejos formados precipiten y ya no sean tan accesibles a los organismos, aunque quizá al aumentar el tamaño también podrían afectarlo, pero eso también valdría la pena hacer el estudio. Y pues muchas gracias por su atención.